Para finalizar con nuestra serie de videos sobre la historia de la televisión, vamos a entonces adentrarnos a la historia de la televisión en Puerto Rico. ¿Okay? Yo creo que es importante, en el caso de nosotros los puertorriqueños, ¿no? Y esto va para cada persona con su país de origen, conocer la historia del desarrollo de los medios en su país de origen. En el caso de nosotros en Puerto Rico, dado a lo pequeño de la isla y las circunstancias en cómo se desarrolla la televisión, vamos a ver que figuras clave de la radio, de la historia de la radio en Puerto Rico, y figuras claves en el cine, tuvieron que ver mucho con los orígenes de la televisión en Puerto Rico. Así que partamos básicamente con el nacimiento, básicamente, la llegada de la televisión a Puerto Rico, que es en 1952, con el señor Ángel Ramos, ¿okay? Quien solicita a la FCC una licencia para establecer una estación de televisión. Él tenía una estación de radio que era WKQ, así que él solicita la licencia para establecer un canal de televisión con el mismo nombre, WKQ. ¿Okay? Ese mismo año, el licenciado Ramón Quiñones solicitó una licencia para establecer Guapa TV. Entonces, hay una, dependiendo de a quién tú le preguntes, y unos te van a decir una cosa o otra cosa. Hay quienes consideran que Telemundo fue el primer canal en Puerto Rico, dado a que el señor Ángel Ramos fue el primero que incorporó el canal de televisión. Aunque aún no había nada, aunque aún no transmitía la señal, pero fue el primer paso para, como quien dice, registrar, dar la asistencia de un canal. Y el segundo que lo hizo fue Guapa. Así que Guapa viene detrás de Telemundo. Pero la realidad es que aunque haya ocurrido eso, el primer canal que hace una transmisión fue Guapa. ¿Ok? Nada, fue una bobera. Guapa transmitió el 5 de marzo a las 8 de la noche en 1954 la imagen del indio de Pontiac, que es esta imagen que ustedes ven aquí. ¿Ok? Y no había más nada. Tú prendías el televisor, si tenías uno de esa época, y cuando lo prendieras iba a aparecer esa imagen, sin sonido, sin nada. ¿Qué pasaba? Nada, porque no había programación, todavía no habían creado programas de televisión, nada. Así que de alguna manera también uno puede decir que es una especie de trampa, ¿no? Porque sí podemos decir que transmitió, que fue el primero que transmitió, pero lo que transmitió fue esa imagen, no tenía programación todavía, no tenía programas, no tenía contenido, pero por lo menos estaba un paso más adelante que Telemundo. Entonces, dependiendo a la persona que tú le preguntes, y de hecho hay un documental de la historia de la televisión que produjo Guapa, Guapa se pone a ellos como los primeros en traer la televisión a Puerto Rico. Pero vas a ver historiadores que hay algunos que consideran que sí, en efecto, Guapa se debe considerar el primer canal puertorriqueño y otros que van a considerar que es Telemundo. Ahora, interesante para nosotros los cineastas es que Juan Emilio Viguié, pionero del cine puertorriqueño, trabaja en esas primeras transmisiones. El técnico por excelencia, ya con una larga trayectoria para esta década del 50 y unos amplios conocimientos, porque Viguié, cuando veamos las clases de historia del cine puertorriqueño, vamos a ver que fue una persona no solamente pionera, sino que era un creador, el mismo arreglaba sus cámaras, arreglaba su equipo, creó su primer micrófono, o sea, el tipo era un brain. Así que no es de extrañar que Guapa entonces vaya a pedir y solicitar los servicios de el señor o la familia Viguié. ¿Ok? Este, Guapa trabajaba mucho en retransmisiones. ¿Ok? Recuerden que al empezar la televisión y empezar a crear contenido, un poquito lo que pasa con YouTube, por eso también esto es importante, este contenido en YouTube. Tú creas tu canal de YouTube y empiezas a hacer un video. Muchas personas entienden que antes de tú hacer tu podcast, hacer tu canal de YouTube, tú deberías tener ya una cantidad de contenido grabado. Cosa de que si pasa algún contratiempo, no importa, no te atrasas porque ya el programa de la próxima semana o el próximo día ya tú lo tienes. Ahora, hacer eso toma tiempo, claramente. Yo he conocido podcasters que me cuentan que cuando comenzaron sus podcasts estuvieron meses haciendo contenido, 2 meses o semanas haciendo contenido para entonces arrancar con su podcast. Pero ya tenían semanas, 7, 10 programas hechos y eso toma tiempo. Así que es lo mismo acá con la televisión. Guapa arrancó y Telemundo obviamente sintió la presión de arrancar, pero ellos no tenían programación. Así que una de las cosas que ellos tenían es que querían
los derechos de transmisión de otros canales, en este caso NBC, y los retransmitían en Puerto Rico. Así que esto creó una relación entre Puerto Rico y la NBC, y en este caso la NBC estaba pidiendo imágenes en algún momento dado, ¿verdad?, de los políticos en la isla. Y como Juan Viguié, vamos a ver en las clases de historia del cine puertorriqueño que él documentó todo, ¿ok? Lo que pasaba en nuestra vida, sobre todo política en Puerto Rico, pero acontecimientos también importantes en la isla, Viguié lo filmó. Y obvio, le vendió esos visuales a la NBC, pero a la misma vez, Guapa los pudo transmitir aquí en Puerto Rico, y de esta manera también esto se convierte en lo primero que se transmite en Puerto Rico. Así que Guapa no solamente pica adelante con transmitir simplemente una imagen random, sino que oficialmente una primera transmisión de algo local, pues se trabaja. Gracias a Juan Emilio Viguié. Entonces, ahora estamos hablando de fílmico, todavía para esta época, ¿ok? Todo se está trabajando de manera fílmica. Como datos, el primer director de televisión que tenemos en Puerto Rico lo fue el señor José Enrique Franco. Otro que le va a seguir a él, y junto con él, que fue uno de los directores de televisión más importantes en Puerto Rico, fue Oscar Orzábal Quintana. Esa persona va a dirigir la película Maruja, que es una de nuestras películas más importantes en Puerto Rico, en 1959. Y obviamente lo escogen por su larga experiencia en la televisión. Oscar Orzábal Quintana era un director conocido por todos los actores en Puerto Rico, como uno de los directores más destacados en el medio de la televisión, así que era una opción evidente cuando se decide buscar un director para dirigir Maruja, una película tan importante con un elenco tan grande, pues Oscar Orzábal Quintana, que era también técnico allá en Guapa. El 6 de marzo de ese año se firma a Luis Muñoz Marín, quien habla por primera vez al pueblo de Puerto Rico por la televisión, convirtiéndose entonces en el primer gobernador en utilizar la televisión como medio de comunicación para transmitir un mensaje al pueblo. ¿Ok? Esto es otro dato interesante. Puerto Rico, ¿verdad? Dado a que empiezan a hacer corporaciones públicas, entre ellas pues el canal público, el canal que le pertenece al país, que es una tragedia ahora mismo lo que está pasando en Puerto Rico, pero el origen del Canal 6 se da porque cada país debe tener su propio canal. Claro, está Guapa y Telemundo, que son canales de Puerto Rico, pero son privados. Así que el gobierno de Puerto Rico estaba reclamando, antes de Guapa, estaba reclamando el Canal 4. Pero Guapa le ganó esa batalla. Y finalmente, pues, el Canal 6 pues, se queda con el 6. Y se vuelve el famoso Canal 6, que es el canal, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico. El primer programa transmitido en la isla fue Hit Parade, auspiciado por los cigarrillos Lucky Strike, y era una retransmisión de NBC. Eso fue el domingo 7 de marzo de 1954. Tenemos imágenes de eso, ¿okay?, de la época. Entonces hubieron otros programas, como el caso de la mujer asesinadita, la cocina Frigidaire, que también fue entonces uno de los programas de los primeros que se hicieron, y la color a Puerto Rico llega con el show de Rafael en 1969. ¿Okay? Aquí también les incluí lo que es básicamente la primera mujer camarógrafa, que es Aidelisa de Marchena. ¿Okay? Y nada, cosas a saber básicamente de la industria de televisión en Puerto Rico, es que algo que a nosotros nos destacó fue la industria del doblaje. En Puerto Rico, muchas de las películas que se doblaron entre los años 50 hasta los años 70, 60 más o menos, eran dobladas en Puerto Rico. Comenzamos la industria del doblaje en español y fuimos por mucho tiempo donde se hacían los doblajes básicamente para todo Hispanoamérica y Latinoamérica. Aquí se dobló el Citizen Kane, Ciudadano Kane, Casablanca, clásicos del cine se realizaron acá. Tenemos también en nuestra historia grandes productores que también tuvieron que ver con el cine, como son Don Tommy Muñiz y Paquito Cordero, pero otros productores importantes que han tenido mucho que ver con la cultura en Puerto Rico, por lo menos la cultura de farándula, de televisión, como Tony Mojena. ¿Ok? Y pues aquí tenemos imágenes de los estudios de doblaje de Telemundo que daban en Santurce, llegando hacia San Juan, y ya esa estructura no existe, pero me cuentan que eran unos estudios impresionantes, ¿ok? Tommy Muñiz fue uno de los pioneros en la televisión y uno de los grandes de nuestra televisión, y
es importante ver, ¿verdad? Saber un poquito de su historia. Tommy Muñiz comenzó en la radio, ¿ok? Él comenzó como locutor y él es el que descubrió a Jacobo Morales. ¿Okay? Él le da la primera oportunidad a Jacobo Morales y la carrera de Jacobo Morales comienza por él. Entonces, él también era libretista de radio y televisión. De hecho, se le considera el padre de la dramaturgia en Puerto Rico porque ese tipo escribió infinidad de libretos que la mayor parte de ellas su familia todavía al sol de hoy los conserva. Él también descubrió al gran José Miguel Agrelot, uno de nuestros grandes artistas. Y algunas de sus producciones más famosas lo fueron El Profesor Colgate, La Taberna India, El Gloria Miguel, Reina por un Día, La Criada Malcriada, Los Genios, El Show de Tommy. La Criada Malcriada se hizo incluso una adaptación a cine y lo vamos a ver en las clases de historia del cine puertorriqueño. Esto no tiene nombre y jaja, jiji, jojo con Agrelot. ¿Okay? En 1975 produjo la famosa serie Los García, la cual protagonizaba junto a Gladys Rodríguez y es de las más exitosas en la televisión puertorriqueña. Y como les mencioné, produce luego para cine La Criada Malcriada con guión de Jacobo Morales. De hecho, ese fue el primer guión que hizo Jacobo Morales. Y la película con la que oficialmente Jacobo Morales comienza en cine. A pesar de la crisis presupuestaria que enfrentaba la televisión local, Tommy compra el Canal 7, la cual luego vende a una cadena norteamericana, que pues, Tele 11. Y entonces él se dedica a su estación de radio, W Luz. En el 89, él va a protagonizar junto a Gladys Rodríguez Lo que le pasó a Santiago, dirigida por Jacobo Morales, la cual fue la primera película puertorriqueña nominada a un Oscar. Su actuación en dicho filme le ganó un papel en Crazy from the Heart junto a Rubén Blades, y en 1997 participa en el cortometraje El Ataque, protagonizada por René Monclova y dirigida por Juan Esteban Suárez. Juan Esteban Suárez es hoy en día el AD por excelencia en Puerto Rico. Entre sus hijos están Pedro Muñiz y Rafa Muñiz, que son productores. Rafa Muñiz, productor de espectáculos, y en el caso de Pedro Muñiz, él fue productor de Lo que le pasó a Santiago y de la película Cayo. ¿Okay? Pedro también produjo varias series para televisión, sitcoms, en el Canal 7, entre ellas Maripili. Tenemos que hablar de Luis Vigoró, Oca Padre, que fue de los primeros productores también de televisión en la isla, muy querido y conocido, y le precede su hijo Luisito Vigoró, que es uno de los talentos y productores también más conocidos en la isla. Tenemos que hablar de Paquito Cordero. Y entonces, piensa por un momento en lo que consideras un productor exitoso. Sin duda alguna te vendrá a la mente uno al que cada proyecto le acompañaba el éxito comercial y económico. Yo en mi caso le añadiría el valor artístico. Quizás el productor ideal es aquel que no solo es exitoso en su parte administrativa, sino en el contenido. Y si a eso le añadimos que su producto sobreviva décadas y que toque diversas generaciones, y si una persona reúne todas esas cualidades en diversos medios, por ejemplo, cine y televisión, y como si no bastara más, imagina que le sumamos el llamarlo pionero. Ya se imaginarán por dónde voy. Aquí nadie ha superado los logros del productor Paquito Cordero. Esa es la realidad en Puerto Rico. Quien reúne todas las cualidades antes mencionadas y por ello se le considera productor de productores es Paquito Cordero. Ahora, es triste decir que en ninguna universidad en Puerto Rico se le estudia. ¿Okay? Es deprimente saber que es así y que pocos productores actuales te pueden citar su obra y su trabajo, y que también esté accesible mucha de sus trabajos. Paquito Cordero comenzó paralelamente con la llegada de la televisión en Puerto Rico en el 54, con el paso de comedia de Mapi y Papi. Paquito era talento del programa, pero fue el que le abrió las puertas al mundo de la televisión. Él después crearía una serie de proyectos y todos ellos exitosos. En casa de Juan Maywiwi, La Gente Joven de Menudo, Los Cacucómicos, Noche de Gala, por solo mencionar algunos. Sin duda alguna, su producto más conocido fue el del Show de las 12, que duró 40 años en la televisión puertorriqueña. En cine, Paquito despuntó con una breve participación, pero destacada, en el clásico de Maruja en 1959, es el cartero, el asistente de cartero que entrega las cartas en el pueblo. Bien cómico, él, jovencito, creo que tenía 18, 17 años. En 1961 produjo Tres puertorriqueñas y un deseo. Al parecer salió enfiebrado de esta experiencia, ya que luego funda su propia casa productora, Paquira Films. Paquira, el Pa es por su nombre, es por Paquito. Kira, el aquí es por Quique, y la Ra es de Raúl. Eran 3 socios y ambos se juntan y crean Paquira Films, pero el cerebro unificador de todo eso era Paquito. ¿Okay? Aunque no se ha estudiado todavía en detalle, es muy probable que Paquira Films sea una de las compañías de cine de Puerto Rico más exitosas, punto.
¿ok? Bajo Paquira Films se realizaron los 4 filmes de Machuchal, que fueron éxitos de taquilla en y fuera de la isla, y era tanto el éxito de Machuchal que el comediante mexicano Cantinflas le llegó a expresar que nadie lo hacía reír como Machuchal. Entre las películas que produjo Paquito Cordero, que realizó, está El alcalde Machuchal, El jíbaro millonario o Millonario Bobo, que lo vamos a ver también en las clases de historia de cine, Machuchal Agente Cero y El curandero del pueblo. Vamos, que no hay un box set de estas películas disponibles para el público que nunca se haya hecho ni en VHS, ni en DVD, ni siquiera estén digitalizadas para estar por streaming. Aunque nunca lo he podido corroborar, los rumores de pasillo dicen que los filmes de Machuchal cesaron, ya que aunque eran bien exitosos, la Columbia Pictures, porque ellos tenían distribución con la Columbia, no estaban rindiendo los informes de ingreso correctamente. En otras palabras, dicen que la Columbia se estaba quedando con un dinero. No voy a utilizar la palabra robar, pero pues por ahí va el asunto. Eso nunca se ha corroborado, ¿ok? Y cuando Paquito comenzó a investigar, los números no cuadraban, por lo que él rompió contrato con ellos y ahí básicamente cesaron los filmes de Machuchal. Pero Paquito continuó. Paquito fue pionero en hacer coproducciones en Puerto Rico, con Luna de Miel en Puerto Rico, que fue una coproducción con México. Siguió Rosa la Tequilera, una puertorriqueña de Acapulco, todas bastante exitosas en Puerto Rico y en México, todo esto mientras continuaba haciendo televisión, ojo. De hecho, vale aclarar que Paquito comenzó la tendencia de usar cantantes o estrellas de la música para protagonizar filmes, ¿ok? Y podemos mencionar otros productores exitosos como Tony Mojena, Antonio Sánchez El Gánster, Agustín Rosario, y Antulio Cobo Santa Rosa con La Comay. De hecho, está el documental La Comay, que yo creo que eso lo tiene accesible en YouTube, pueden buscarlo. Hay parte de la historia de la televisión, por lo menos de las últimas décadas, en ese documental, y podemos tener una idea también de cómo funcionan los canales de televisión. Algo que tienen los canales de televisión en Puerto Rico, que cuando estemos entrando a los temas de cine, vamos a ver que no hay acá en Puerto Rico por lo menos, son las uniones. Claro que en Puerto Rico tenemos la IATSE, eso tenemos que hablar más adelante, es la unión que defiende los derechos de los técnicos, ¿verdad? En Puerto Rico, pero no hay leyes que promuevan que todo se debe utilizar en base a la unión. Esa es la unión básicamente de Estados Unidos, que cuando vienen las producciones de Estados Unidos, a través de ella nosotros pues nos vemos protegidos. Pero las producciones locales pueden estar por la libre. ¿Okay? No es lo mismo en televisión. En televisión, Guapa y Telemundo tienen el OPAGRA, que es la unión de técnicos en Puerto Rico para televisión. ¿Okay? Esto puede tener sus pros y sus contras, y esto tenemos que hablarlo más adelante, pero hay una organización por lo menos que en ese sentido defiende los derechos de los empleados las telecomunicaciones, por lo menos en los medios tradicionales. Hace ya muchos años el Canal 11, que teníamos 3 canales principales, hay más canales en Puerto Rico, pero los otros son de transmisión limitada, ¿ok? La señal no llega a todo Puerto Rico, entonces pues teníamos a Guapa, Telemundo y el Canal 11, que eran los principales, pero el Canal 11 eventualmente pues tuvo su situación económica y cerró la producción en Puerto Rico, por lo que básicamente tenemos 2 canales, Guapa y Telemundo. Los demás, como Mega TV, tienen básicamente pues una señal limitada, aunque nuevamente cuando entremos más adelante en la multimedia vamos a ver que el internet facilita y permite que lleguen a más público. Esto es básicamente un resumen de la historia de la televisión en Puerto Rico. Espero que les haya gustado. Seguimos entonces después más adelante hablando de los otros medios no tradicionales para poder entonces llegar a lo que es la multimedia.